rota, fracturada, de esa separación que ha existido entre el hombre y Dios. Lo que marca la diferencia de esta reflexión, entonces, es que nos confronta con el Creador, con el Eterno, con el Soberano, con el cual el hombre se ha disgustado, produciendo esa separación. Una separación increíble. Lo curioso de esta separación es que el hombre a veces piensa que como le va bien, su relación con Dios es buena. Como la vida le pinta color de rosa, piensa que su relación con Dios es saludable. Es más, nosotros a nivel de sociedad manejamos la expresión estoy bien con Dios. ¿Y por qué sabes que estás bien con Dios? Bueno, me va bien, gozo de buena salud, mi familia está en paz, todas las cosas marchan sobre ruedas y eso lo ponemos como que me va bien con Dios y estoy bien con Dios y Dios está bien contigo. La pregunta es, ¿y si murieras hoy, irías al cielo o al infierno? Y si fueras al cielo, ¿por qué irías al cielo, verdad? ¿Por qué irías al cielo y por qué no al infierno? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para implorar la intervención tuya a través del Espíritu Santo. Queremos decirte como Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Permítenos escucharte, Señor. Permítenos, Señor, tener oídos atentos, corazones dispuestos, y que sea tu Espíritu Santo, hablando con poder, hablando con autoridad a nuestros corazones. En tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Es el pasaje central para esta reflexión, pero estaré dando una lectura larga a otros pasajes, porque es importante conciliar el pensamiento del autor. Versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 y siguientes. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pues si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. El ministerio de Cristo en cuanto a la reconciliación y la reconciliación de Cristo propiamente dicho, produce efectos impresionantes en la vida, en la mente, en el corazón y en la conducta del hombre. ¿A qué grado? El apóstol Pablo dice que al grado que me tratan de loco. Porque Pablo parecía loco. ¿Y cómo no? Si nosotros leemos cuidadosamente la historia de Pablo a través del libro de los Hechos y los escritos que el Señor le permitió por obra del Espíritu Santo dejarnos, este hombre verdaderamente estaba loco. Pero no porque estuviera fuera de sí, no porque tuviese descontroles mentales, sino porque había sido abrazado profundamente por la gracia del Evangelio transformador de Cristo Jesús. Él por naturaleza era un hombre apasionado. ¿A qué grado llegaba su pasión? Su pasión llegaba al grado de perseguir a los cristianos en esa visión que él tenía, si bien es cierto, equivocada, acerca del rey y del reino. Pero él persiguió a la iglesia y lo hacía con convicción y lo hacía con pasión. Pero cuando la gracia del Señor lo alcanzó, solamente cambió de rumbo, pero su pasión seguía viva. Ahora tenía una profunda pasión por el evangelio de la cruz. Y tenía una profunda pasión porque sus hermanos los judíos fuesen rescatados y porque la gracia redentora de Cristo Jesús llegara a los gentiles. De tal suerte que no le importaba sufrir cualquier cosa. Y por causa de Cristo, dice, he sufrido desvelos, he sufrido naufragios, he sufrido prisiones, he sufrido maltrato, he sufrido el castigo de los romanos, dice, más de 2 ocasiones, 39 azotes, ¿no? Todo esto lo he sufrido por causa del Evangelio. Y entonces, cuando ven a Pablo actuar con esa pasión, con esa determinación, con esa convicción, pues le trataban de loco. Y entonces dice, pues si estamos locos, es para Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Los hombres me miran como loco, los hombres me califican como loco, pero yo estoy seguro que Dios no tiene ese concepto de mí. Y entonces el fundamento de Pablo es Dios, el fundamento de Cristo de Pablo es Cristo, y por lo tanto la identidad que él tiene es con la divinidad. Ahí es donde él existe. Ahí es donde él reconoce que está sostenido, dirigido, guiado permanentemente por esa gracia del Señor. Y dice, si estoy loco o si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Si acaso somos cuerdos, dice, bueno, que sea para ustedes, que me ven como una persona normal. Pero ahora Pablo entra a algo muy interesante y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que produce esto en el corazón y en la vida de Pablo? Dice el amor de Cristo. ¿Qué es lo que está produciendo en él el amor de Cristo? Está produciendo una pasión profunda, una pasión fuerte por glorificar a Cristo y porque aquellos que viven sin Cristo puedan escuchar las bondades de la gracia del Evangelio mostradas a través de Cristo por su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces dice él, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, ¿pero qué es el amor de Cristo?
¿Cómo es el amor de Cristo? Bien, es aquí donde nosotros podemos ver algunos otros pasajes. Y uno de ellos es Colosenses. Colosenses, en el capítulo 1, de los versículos 15 en adelante, dice, ¿quién es Cristo? Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y no solo esto, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es el amor de Cristo? Pablo comienza a decir cómo es el amor de Cristo. Siendo Él Dios, siendo Él creador, siendo Él sustentador, teniendo Él toda la gloria, determina voluntariamente renunciar a ese estado, a esa condición de gloria y hacerse hombre. Y en esa condición de hombre, vean ustedes en el capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estamos viendo, no olvide, cómo es que el amor de Cristo constriñe a Pablo y cómo el amor de Cristo nos constriñe a nosotros. Dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, que nadie los juzgue. Que nadie los juzgue. Pero ¿por qué hizo Cristo todo esto? Por amor. Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él no importa, no estima el ser igual a Dios y se despoja de esa condición. Y no solamente se despoja de esa condición, sino que vive las humillaciones más grandes que hombre alguno pudiese vivir y sufrir sobre la tierra. Pablo explica entonces en sus escritos por qué su corazón está constreñido, por qué él tiene tanta pasión, por qué él desborda de esfuerzo, dedicación, de entrega, a fin de satisfacer la gloria de Cristo por la predicación del Evangelio, que él mismo escribe y dice, porque la predicación del Evangelio es locura. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, dice, ¿qué es? Poder de Dios. Es poder de Dios. Y ese amor de Cristo, esa pasión de Cristo para redimir y salvar y reconciliar. Porque nosotros, esto en la perspectiva de Pedro, en sus cartas, dice, nosotros que no éramos pueblo, ahora ya somos pueblo.
Y como somos pueblo, dice, somos pueblo adquirido por Dios. Esa nación santa, ¿sí?, que tiene como misión anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo, Pedro y todos los apóstoles entienden perfectamente el amor de Dios. Y lo primero que entienden es que es por ese amor profundo, vivo, verdadero, genuino, que se entrega en ofrenda y en sacrificio en la cruz del Calvario, es lo que hace posible que ahora usted y yo estemos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Nosotros somos el resultado de ese amor profundo. Usted y yo ahora gozamos ese perdón, gozamos esa gracia. Leíamos esta mañana, ¿verdad?, que Romanos 8, donde el apóstol Pablo también explica y afirma acerca de la seguridad que existe en el corazón de cada creyente. Y se pregunta, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y Cristo es el que murió. También es el que resucitó. Por tanto, yo les digo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente es la gracia del Señor, mostrando su amor genuino, su amor portentoso en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué se hace necesario esto? Porque todos pecamos y a causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios, que no quiere que ninguno se pierda, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Usted y yo estamos en este sitio llenos de gozo, llenos de alegría, de alabanza, de gratitud, pero no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios quiso mostrar en nosotros su amor, su gracia y misericordia. Y habiendo sido enemigos de Dios, Cristo se interpuso para mediar entre el Padre y nosotros, a fin de que nos reconciliáramos con Él. Y hace posible esa reconciliación. Pudiera ser que algunos de los que estamos esta mañana en este lugar aún no estamos reconciliados con Dios. Pudiera ser que todavía no hemos traído nuestras cargas a Él. Pero Pablo dice que ese amor de Cristo que le constriñe es un amor que restaura, es un amor que perdona, es un amor que redime, es un amor que salva. De tal suerte entonces que Jesús dice, yo vine a buscar y yo vine a salvar lo que estaba perdido. Y si alguno de nosotros se siente en esta condición de perdido, de separado de Dios a causa del pecado, sepa que Cristo Jesús ha pagado por tus pecados en la cruz del Calvario. Y Él ha venido a ti para perdonarte, para salvarte y para restaurar ahora tu relación con Dios, de tal manera que puedas disfrutar de esa gracia que el Señor otorga a los suyos. Y de esta manera, dice el apóstol Pablo, volviendo al pasaje de Corintios, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora Pablo explica por qué esa locura. Porque él está explicando el asunto de su locura. Dice, porque ahora ya no vivo para mí, pero ninguno de nosotros ahora debe vivir para sí, sino que
debemos vivir para aquel que murió y resucitó. ¿Y quién es el que murió y resucitó? Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados a vivir por Él y para Él. Nosotros estamos llamados para que habiendo renunciado a nuestra vida, a nuestro yo, a nuestro ego, ahora estemos vaciados en amor, alabanza, servicio, honra y gloria a Cristo Jesús. Como una respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Y por eso Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Recuerden que estamos aquí hablando de los primeros años de la historia del cristianismo. Y muchos que habían conocido físicamente a Jesús todavía vivían. Pero dice, ese conocer físico no tiene gran importancia. No tiene gran importancia. Porque la importancia mayor es entender el propósito de su venida. Juan, rescatando esto y hablando a los judíos, dice, es que él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, es una expresión muy fuerte, porque dice, les dio potestad. En Cristo tenemos potestad, tenemos autoridad de ser llamados hijos de Dios, pero no es por nosotros, es por Él. Es una potestad otorgada. No es algo que nosotros ganamos, no es algo que logramos por nuestros esfuerzos, sino que por la gracia del Señor nos ha sido otorgada. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. Todo esto es parte de la providencia de Dios. Y qué hermoso, hermanos, es saber que nosotros, habiéndonos enemistado con Dios a causa del pecado que nos separa de Él, Dios mismo ha puesto el camino, el medio y el recurso mismo de la reconciliación. Él lo ha hecho, no nosotros. Recuerde que Pablo, cuando escribe el capítulo 3 a los romanos, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y termina Pablo allí y continúa, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como esa obra gloriosa que viene de Dios. Dios produce todo esto para hacer posible la reconciliación. Esto es el resultado de la obra, de la intervención. Usted y yo, cada uno de nosotros, somos el fruto de un milagro de Dios. Porque el hombre, dice, está muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él lo hizo. Él nos dio esa vida cuando estábamos muertos. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche esto. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿De quién fue la iniciativa de pecar? Del hombre. Y cuando el hombre pecó, ¿cuál fue su siguiente iniciativa? Esconderse de Dios. Señor, oí tu voz en el huerto. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo.
El hombre rompió su relación con Dios, el hombre se separó de Dios, el hombre huye de Dios, el hombre no quiere saber absolutamente nada de Dios. Sin embargo, Dios, aquellos que Él predestinó, dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Él hace posible que nos reconciliemos con Él por medio de Cristo. Y cuando Pablo dice por medio de Cristo, está haciendo alusión a la justicia de Dios. Porque Dios, para reconciliarnos, no pasó por alto su justicia. No pasó por alto su justicia. Dice que Jehová cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. El precio, dice el profeta Isaías, el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De ahí la voz desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón es que Dios está justificando por medio del sacrificio de Cristo, poniéndose sobre él todo el castigo, todo el peso de su ira a causa de nuestros pecados. Cristo los sufre en la cruz del Calvario, y por eso dice Pablo que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pero para que usted y yo quedásemos reconciliados con el Padre, Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Que si bien es cierto que Pablo, cuando escribe el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, que no se obtiene por obras para que nadie se gloríe. También es muy cierto que ese regalo fue comprado por Cristo Jesús a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y Dios efectivamente nos está reconciliando con Él, pero lo hace por medio de Cristo. Y ahí concluye entonces la primera parte de que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero inmediatamente Pablo conecta lo siguiente: ¿para qué? ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Para qué te rescató? ¿Para qué te restauró? ¿Por qué se vuelve a establecer el vínculo entre mí y Dios por medio de Cristo? Para entregarnos el ministerio de la reconciliación. Entonces, una vez reconciliados, nos da la tarea de que otros más sean reconciliados con Él. Porque le agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. De tal suerte que una vez que Jesús ha consumado su obra en la cruz del Calvario y muerto por nosotros, habiendo resucitado, se reúne con los discípulos y les dice, Mateo 28, ¿verdad? 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? Que aquellos que Él conoció y predestinó sean llamados. Pero ese llamado es parte de la tarea fundamental que la iglesia tenemos ahora. A nosotros nos toca, porque un día Dios utilizó a alguien para llamarnos a sus pies. ¿No es cierto? Alguien nos predicó del Evangelio.
Alguien nos presentó a Cristo. Y Dios, teniendo misericordia de nosotros, nos rescató y nos reconcilió con Él, pero nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación con el Padre solamente ocurre a través de Cristo Jesús. No es la religión, no son las obras, no es el quehacer litúrgico de la iglesia, no es la alabanza y la adoración de la iglesia. Es la predicación del Evangelio de la gracia de Dios lo que produce, por obra del Espíritu y por el poder del Espíritu, el nuevo nacimiento en el corazón de aquellos que ahora están muertos en sus delitos y pecados. Pero Él nos entregó esto. El ministerio de la reconciliación dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. ¿Haciendo qué? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora nosotros, dice, tenemos como encargo la palabra de la reconciliación. Así que, ahora describe el apóstol Pablo lo que somos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué es la función de un embajador? Representar a. Grande el título, ¿no? Muy grande el título que el Señor nos da. Y ahí queremos ser achichincles de doña Claudia, ¿no? Ay, con qué poco pinole nos ahogamos. Hermanos, dice la Escritura que ahora nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Porque tenemos una representación del Dios vivo y verdadero. Tenemos una representación de aquel que dio su vida para rescatar al mundo de sus pecados. Y que Dios, a través de nosotros, hombres y mujeres infieles, incapaces, irresponsables, insuficientes, a Él le place dejar en nosotros esta gracia de predicar el Evangelio. Y qué bueno. Y qué bueno que deja esto, dice el apóstol Pablo a los Corintios, en depósitos de barro. Este tesoro, dice, en depósitos de barro. ¿Sí? Para que el depósito no se llene de soberbia. Que sepa que es frágil. Que sepa que es perecedero. Que sepa que es incapaz. Que es insuficiente. Para que no descanse la predicación del Evangelio sobre la responsabilidad del hombre, sino que el hombre solamente proclame las buenas nuevas de Dios, de Cristo Jesús. Y que reconozcamos que no es por nosotros que el reino de los cielos avanza, sino que es por el poder de Dios, que obra por su gracia a través de nosotros. Dice, somos embajadores en nombre de Dios. Por favor, entendamos la comparación. ¿Cómo? No dice que Dios está rogando. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Y cuál es el ruego de Pablo? Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. El día de ayer, los que estuvimos en la reunión, si recuerdan, hablamos de que podemos reconciliarnos en el matrimonio como un efecto mismo del Evangelio que mora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pues ahora Pablo dice que todo hombre se puede reconciliar con Dios, pero que la única forma existente para que el hombre se reconcilie con Dios es Cristo Jesús. Es el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, a nosotros nos toca predicar, anunciar, proclamar, insistir,
Pablo exhorta a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La razón, dice, es que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque los hombres se amontonarán conforme a sus propios pensamientos, propias filosofías, apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tremenda tarea que tiene la iglesia, y Pablo no pierde esa visión cuando habla con Timoteo, y el Señor no pierde esa visión cuando habla con nosotros ahora. Reconcíliense, dice, con Dios. Reconcíliense con Dios y pongan en alto el motivo principal. ¿Y cuál es el motivo principal? Que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, qué cosa tremenda, ¿no? Imagínense ustedes este miserable pecador, perverso, afanado en los males y placeres del mundo, ahora resulta que Dios lo mira justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De tal forma que ocurre esa reconciliación, lo que el apóstol Pablo afirma en el capítulo 5 de Romanos, ¿recuerdan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y ahora usted y yo tenemos paz con Dios, pero no perdamos de vista que fuera de estas puertas y en esta ciudad y en todo el mundo hay millones de personas que siguen enemistados con Dios. Y no olvide que usted y yo hemos sido puestos en esta ciudad como embajadores de Dios para anunciar la buena noticia y decirle a los hombres: reconcíliense con Dios. Buscad a Dios entre tanto que puede ser hallado, llamadle ahora que Él está cercano. Esta es la tarea de la iglesia, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en palabras del apóstol Pedro. Por lo tanto, podemos nosotros hacer una conclusión a todo esto. Número 1, Dios nos ha reconciliado con Él a través del sacrificio de Cristo. Cristo, para reconciliarnos, siendo Dios se hizo hombre, obedeció correctamente al Padre y sufrió el pago de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así fue posible nuestra reconciliación. Pero ese propósito de Dios de reconciliarnos tiene un segundo propósito: que nosotros seamos agentes de reconciliación para que otros vengan al Padre a través de la predicación del Evangelio. Evangelio que, en consejo también de Pablo, debemos hacer a tiempo y fuera de tiempo, es decir, siempre. ¿Cuándo es la oportunidad de evangelizar? Ahora, en todo lugar, en todo tiempo, en toda ocasión, de cualquier manera. Nuestra misión es que los hombres vengan a Cristo Jesús. ¿Sabe que hay una mala noticia? Nosotros no los podemos traer a los pies de Cristo, ¿cierto? No podemos traer a una persona a los pies de Cristo. Lo que podemos es predicarle el Evangelio, explicarle el Evangelio, mostrarle la gracia de Dios, mostrarle el amor de Dios, y Dios dará vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Dios hará esta obra. Nosotros no somos la razón de que la gente se convierta. Solamente los responsables de que la gente escuche las buenas nuevas de la salvación. Así que, hermanos, hemos sido reconciliados con el Padre para ser agentes de reconciliación. Por lo tanto,
hemos llamado a esta reflexión reconciliados para reconciliar. Que el Señor nos bendiga. Amén.